Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? La ruta costera de Beringia. Sabemos de los beringios, es la gran tribu que dio lugar a todos los americanos. Incas, mochicas, aztecas, sioux, cara pálidas, perdón, piel roja, ¿no? Pieles rojas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Moicanos, todos ellos, caribes, arahuaps, todos ellos vienen de un pueblo que vivió en esa zona que se llama Beringia, que ahora está sumergida. La mayor parte de Beringia está sumergida, está bajo el agua. Y otra parte está en las montañas de Alaska, ¿no? Es la parte que está pegada a Alaska. Esa es otra parte de Beringia, ¿no? Pero mucha gente vivió ahí por miles de años y crearon un pueblo nuevo, crearon su propio pueblo, tanto cultural como genéticamente. Gente que vivió ahí, en esa zona de Beringia, encapsulados por la naturaleza. Cuando se rompió esa cápsula, salieron más allá y poblaron América y dieron lugar a la multitud de etnias que aparecieron. ¿M? A los altiplánicos, a los montañeses, a los de las llanuras, a los amazónicos, a los de las llanuras de Norteamérica. Dio lugar a un montón de pueblos. Justamente todo ese conglomerado de pueblos proviene de un pueblo que existió en esa zona llamada Beringia. Y por lo tanto tienen una genética común, especial, básica. La maravilla de todo genetista con ansias de reemplazar a Mengele, ¿entiendes? Ya, consiguen ese gen, ya, consiguen ese gen y veremos qué hacen después con todos nosotros. Bueno, pero ese gen debe estar pues bajo el agua, abajo de aquí, de este bonito mar que ves ahí, ahí debe estar. Sí, felizmente. Bueno, aquí tienes el glaciar del Oso, así se llama, el glaciar del Oso. Bonito, ¿no? Bonito. Está fluyendo hacia el Golfo de Alaska. El glaciar es un río de hielo. O sea, en vez de que corre agua, sí, pero no corre agua en su estado líquido, sino en forma sólida, en forma de hielo. El agua corre. Cada vez empuja, empuja, empuja y cae al mar. Pa, pa, pa. Ese es ese es el glaciar, un río de hielo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque arriba se está generando más hielo y está presionando al hielo de abajo y lo está botando. Así. O sea, no corre pues como los ríos de la costa, ¿no? No, de la costa de acá de Perú, no corre como esos ríos, ¿no? No correría como el Nilo y así, no. Corre de un modo más lento. Este glaciar corre de un modo más lento, como puedes verlo acá, ¿no? Y ahí puedes ver los arbolitos, ¿no? Pero si te das cuenta, este sitio es enorme, porque los arbolitos se pueden ver desde aquí, ¿no? Como puntitos chiquitos, para que veas lo enorme que es este glaciar. Es gigantesco. Tanto que estos árboles se ven pequeñísimos, se ven como duendecillos, como tachuelitas, se ven en comparación a este enorme glaciar, ¿no? Este glaciar. Bueno, los humanos llegaron por primera vez a América del Norte hace al menos 15.500 años, es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Sin embargo, como llegaron allí exactamente, cómo es que llegaron allí exactamente, constituye uno de los debates más antiguos de la arqueología. Los álbumes, había álbumes, un álbum de historia y decía 12.000 años. Así. Un día voy a sacar estos álbumes. Así. Bueno, ahora dicen 15.500 años, ¿no? Cada vez los tienen un poco más, ¿no? Durante décadas los científicos asumieron que las personas llegaron por primera vez a las Américas caminando hacia el sur, desde el puente terrestre de Beringia, ahora inundado en el estrecho de Bering, que alguna vez conectó Rusia con Alaska, cuando los niveles del mar eran más bajos, durante la última edad de hielo, lo cual ya hemos hablado aquí. Pero hay evidencias recientes que sugieren que estas personas no fueron las primeras en pisar el continente americano. Entonces aquí tenemos una teoría, la teoría de la ruta costera. ¿M? Esa distinción
pertenece a los humanos, que navegaron por la costa del Pacífico varios milenios antes. Las condiciones costeras fueron favorables durante dos ventanas de tiempo. La primera ventana fue hace unos 24.500 a 22.000 años. ¿Sí? La primera ventana de tiempo. Y la segunda ventana de tiempo fue desde 16.400 a 14.800 años. Aunque la ciencia al respecto está lejos de estar establecida, de zanjar esta situación, las evidencias apuntan cada vez más a que los primeros americanos llegaron por mar o tierra a lo largo de la costa. El péndulo se balancea a favor de que el corredor costero fue la ruta que tomaron los primeros americanos, pero todavía necesitamos la prueba irrefutable, un asentamiento temprano a lo largo de la costa, una pequeña aldea de hace más de 20.000 años que tenga sus restos por aquí. Bueno, es cuestión de que la encuentren, ¿no? Que la encuentren aquí o cerca de este pequeño glaciar. Va a ser un poco difícil, ¿eh? Se nota. Va a ser un poco difícil. Bueno, aún no encuentran esa evidencia, ¿no? Hasta hace 20 años, la mejor evidencia arqueológica sugirió que los humanos llegaron por primera vez a América del Norte, hace unos 13.000 años. El surgimiento del pueblo de los Clovis, cuyos restos de 13.400 años de antigüedad fueron descubiertos en Clovis, en Nuevo México, a principios del siglo XX, coincidió perfectamente con la formación del corredor libre de hielo a lo largo de las montañas rocosas, ¿no? O sea, el corredor interior. Pero ya hemos visto que había un corredor marítimo, un corredor continental y un corredor marítimo. Y ese corredor marítimo solamente estuvo abierto dos veces. Los científicos asumieron que estos humanos cruzaron el puente terrestre de Beringia hacia lo que es ahora Alaska y luego giraron más al sur para marchar hacia Nuevo México a través de ese corredor conveniente. Esta sigue siendo la teoría predominante sobre cómo el pueblo Clovis llegó a las Américas. Parece muy probable que la gente llegara desde el noreste de Asia a través del corredor libre de hielo, una vez que esta ruta estuvo abierta y viable. Pero excavaciones recientes sugieren que los Clovis no fueron los primeros americanos. Y eso ya lo hemos visto aquí, como a este científico trataron de callarlo, de ningunearlo, de no hacerle caso, ¿no? Cuando dijo que los Clovis no eran el primer grupo que vino acá, que había un grupo muy, muy anterior y que él tenía las pruebas porque él sí se había ensuciado los zapatos subiendo a esas cuevas para conseguir la evidencia. Y un montón de académicos de salón decían que sus libritos decían lo contrario a lo que él decía. Entonces lo que él decía no era cierto, porque sus libritos decían lo contrario. Tenía que estar en un librito para que fuera cierto. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con esa situación? Cuando tú ves la evidencia y están esperando que un librito les diga que esa evidencia es verdad, cuando lo tienen frente a su cara. ¿Mm? O cuando pueden ir fácilmente a verlo, ¿no? Estamos como ese orangután en la zona prohibida del planeta de los simios, ¿no? Que no quiere ver la evidencia porque sabe que esa evidencia dice la verdad y él está encargado de que nadie la sepa. Entonces, a través de su academicismo, trata de decir que todo es mentira cuando él sabe que es verdad. Eso abunda. ¿Mm? Eso abunda. ¿Qué tal si demuestras que hay una oligarquía que tiene el control de puntos claves en el país y que son endógamos? Es lógico que te van a decir que eso no existe, bla, 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 y después van a querer tu lista para ver cómo ascender socialmente, ¿no? Van a querer saber quiénes son. A mí me pasó. Puedes encontrarlo en el caso de oligarcas, ¿ya? A mí me pasó, ¿ya? Así, no querían ver la evidencia, ¿no? Y todavía se ponían a criticar cuando no tenían ni siquiera la fuente, ni el banco de datos. Mm. Y te hacían problemas por el banco de datos, ¿eh? Por cualquier sitio. Movían tentáculos. Bueno. Así. Ujú. Todos los científicos tienen un banco de datos. Estoy mostrando aquí banco de datos. O estos científicos van a tener que reportar a una autoridad política los bancos de datos que tienen para sus investigaciones. ¿Mm?
Ya, imagínate si llegamos a eso. ¿Por qué? Porque puede haber investigadores que están entrando al punto donde el cual la verdad se vuelve más evidente, está más a la vista. Ojo. Bueno, entonces sabemos que hay huellas de hace 23.000 años en Nuevo México. La datación de estas huellas es cuestionada en un estudio que postula que las semillas de planta que usó el equipo original para fechar por carbono, las capas de las huellas son problemáticas. O sea, ha habido problemas aquí, ¿no? Porque ha habido unas huellas ahí en Nuevo México, ¿no? Dicen que no, por las semillas, ¿no? Las semillas. De repente las semillas son más antiguas que la huella, ¿no? Y han fechado mal. Ahí está, listo, listo. O sea, hay de todo para evitar saber que había otros pueblos aquí. Pero ¿quiénes eran estos pueblos? ¿Y sobrevivieron algunos de estos pueblos? ¿No serán estos pueblos con la cabeza media rara, como hombres tortuga, hombres hormiga? ¿Mm? Que abundan allí en los restos arqueológicos. Uno sube y encuentra esos restos. Y nadie hace nada para datarlos, para investigarlos. Más bien lo dejan ahí a la intemperie, para que la naturaleza haga su labor y borre la evidencia. ¿No? Y después vienen los traficantes de tierra y destruyen todo lo demás, ¿no? Y el Ministerio de Cultura no hace absolutamente nada. Solamente levanta un acta, dice que estuvo ahí y se acabó. Y nada más. Eso nomás. Un acta nada más, levanta puras actas. ¿Algo efectivo? No. No es la única entidad que hace eso. Casi todas las entidades acostumbran a hacer eso. Levantan actas para que digan que están haciendo algo y al final, en la práctica, todo sigue igual y sigue peor. Pero las actas dicen que ya están viendo el caso. ¿A cuántos en sus países no les pasa lo mismo? Bueno, vamos a regresar aquí. Estas personas, estos pobladores de América, anteriores a Clovis, habrían tenido que emigrar a las Américas mucho antes de que se abriera un corredor sin hielo. Lo más temprano que se abrió el corredor del interior fue hace 14.300 años. Es imposible tener gente en Texas e Idaho hace 16.000 años y en Florida hace 14.000 años pasando por el corredor del interior. Deben haber ido por un camino distinto. Sí, un camino distinto debe haber ido. Como los pueblos anteriores a los Clovis, los pre-Clovis pudieron llegar a América sin un corredor. ¿Cómo pudieron llegar sin un corredor interior que los llevara al sur desde Bering? Sigue siendo una pregunta abierta, pues tras la ruptura o cuestionamiento de la teoría de los Clovis en la década del 90, se postula que había gente en las Américas antes de al menos 14.000 años, pero se desconoce cuándo llegaron por primera vez, qué ruta o rutas siguieron. Hay debates sobre el tema, pero la conclusión es que nadie lo sabe definitivamente. Y parece que van a seguir sin saberlo definitivamente. O sea, no pudieron evitar que se supiera que había poblaciones muy, muy antiguas. Ahora la pregunta es saber qué pasó con esas poblaciones, si todavía existieron, dónde están y qué conocimiento tenían. ¿Tenían un conocimiento avanzado y estaban ya en medio de la nada? ¿Mm? Imagínate que tú con tu conocimiento de celulares, sabes que existen celulares, que hay radiofrecuencias, que existen robots, y llega un momento en el cual hay un cataclismo y te quedas en medio de la nada. Y no tienes factorías para hacer robots, no tienes máquinas para imprimir chips, no tienes ya refinerías para sacar material con el cual hacer tus materiales, ¿no? Hacer tus herramientas, tus utensilios. Ya no tienes nada de eso que tenías aquí, en este mundo, y estás en medio de la nada. ¿Qué harías para sobrevivir? ¿Mm? Harías muchas cosas, ¿no? Harías tus propias armas, para tu propia lanza, para cazar peces, ¿no? Harías tus propias cestas de los elementos naturales del entorno, ¿no? Y nadie creería que tú usabas celulares, viéndote actuar sobreviviendo en ese medio ambiente. Nadie creería que este hombre antes usaba un celular. un, ¿No? Antes usaba un smartphone, ¿no? O tenía una tablet, ¿no? Nadie creería eso porque ya no tiene nada de eso y está en el medio de la nada.
y solamente veo un palo para cazar peces, ¿no? Ah, sí. O sea, tenían la idea, ¿no? Pero, ¿no? Y la idea básica, ¿no? Ya, algo así. Ya hemos visto como en Doggerland había barcos, dicen que había barcos que estaban tallados en madera, ¿no? ¿Quién tallaría su barco en madera? En esa época tan antigua, donde todo era sobrevivencia. ¿No? Hay cosas que llaman la atención, que ya lo hemos visto antes. Bueno, la ruta que tomaron los primeros inmigrantes fue casi con certeza por la costa. Ahí está, por la costa. Los preclovis, como sofisticados cazadores, recolectores marítimos que habrían zarpado hacia el sur desde el puente terrestre de Beringia y se habrían dedicado a la pesca y a la caza mientras viajaban por la costa del Pacífico. ¿M? ¿Cómo serían? ¿Cómo serían estas tribus? Bueno, estos marinos se separaron. Algunos pueblos anteriores a los Clovis siguieron los ríos tierra adentro, mientras que otros continuaron por la ribera sur hasta Chile. El océano siempre ha proporcionado recursos a pescadores y cazadores expertos. El escenario más probable es uno de pescadores, cazadores, recolectores costeros que se mueven a lo largo de la costa del Pacífico Norte. Bueno, entonces las dataciones con un isótopo llamado berilio 10 de rocas glaciales a lo largo del corredor libre de hielo sugiere que el mismo se abrió hace unos 13.800 años y otros sugieren que una franja de tierra sin glaciares debería haber existido a lo largo de la costa del Pacífico de Alaska y la Columbia Británica hace 16.000 años, tal como te lo estoy mostrando acá. A medida que el campo de la genética antigua, la arqueogenética, florece, algunos estudios proporcionan evidencias de que los primeros americanos llegaron entre 17.000 y 15.000 años. Es gratificante ver la evidencia ecológica y la genética que convergen para contar la misma historia. ¿M? Aduce el investigador desde esos estudios que estoy mostrando aquí. Vamos a ver acá, y vamos a ver aquí este mapa. Aquí está este mapa. Aquí puedes ver las rutas. La ruta del interior es la flecha negra, el corredor interior, ¿sí? Y el corredor costero es la flecha roja. ¿Sí? Y ahí tienes Beringia, archipiélago beringio. Disculpa, aquí está. La gente se quedó en esta zona llamada Beringia y comenzó a ir más hacia el sur. ¿Ves? Y mira cómo después la ruta se cierra. Aquí está, la ruta se cierra. Aquí abajo se cierra. Entonces la gente se queda ahí. ¿Mm? Ahí tienes el pescado azul, la cueva del pescado azul, o Bluefish Cave, de 24.000 antes de Cristo. 24.000 años atrás, ¿no? O sea, 22.000 antes de Cristo, por ahí. Ahí tienes esa cueva, ¿no? La gente viviendo ahí, justamente en el centro, mira. Un lugar, ¿no? Por lo general vivían ahí. Como las tierras eran bajas, vivían en las cabeceras, de tal manera que podrían ir a una, dos, tres o cuatro ríos, ¿no? Porque estaban en la cabecera, donde nacían como tres, donde nacían más de dos ríos, ¿no? Se ponían en esa cabecera y decidían a cuál de los ríos ir, ¿no? Y veían cuál estaba mejor, mejor preparado para la casa, cuál tenía más recursos, cuál, o sea, ¿por qué se ponían allá arriba? Como dice ahí, Blue Beach Cake, ¿no? Está allá arriba, ¿no? Se colocaban por lo general ahí, porque miraban, ¿no? Veían los ríos y veían cuál tenía eh, mejores posibilidades, y así tenían más opciones para escoger, por eso se ponían arriba, ¿no? Arriba, donde veían que había varios ríos. Entonces, ¿no? Entonces ya escogían por por qué valle ir a cazar, escogían. Así aumentaban sus opciones. Ahí está. Una más para la escuela de supervivencia, para preppers. Bueno, todavía dicen que no tienen respuestas definitivas, pero saben que ese sitio estuvo abierto dos veces. Bueno, acá puedes verlo, ¿no? Aquí está. La C y la D es cuando se cerró el lugar. Ahí se cerró. ¿Ves?
Y ya cuando se cierra el 15.000, ya hay poblados al otro lado, ¿m? En Cooper's Ferry, ¿no? Ahí está, Cooper Ferry, donde está Clovis, Cooper Ferry, ¿no? Ahí se encontró el tema de Clovis. Ahí ya hay Clovis. Y se cierra otra vez, ¡pah! Y después se vuelve a abrir en el 13.000. Ahí está, se vuelve a abrir otra vez. ¿Ves? Está Cooper Ferry también ahí encontraron esos antiguos restos de Preclovis también, Cooper Ferry, sí. Sí, Preclovis. Sí. Bueno, entonces aquí lo puedes ver, ¿no? Cómo ellos empezaron a expandirse. Se quedaron allí y fueron encapsulados por la madre naturaleza en ese ambiente y comenzaron a crecer. El pueblo comenzó a expandirse, a crecer y comenzó también a migrar, ¿no? Y ahí puedes ver cómo apareció esto, ¿no? Veamos el punto A. El punto A, el lago E5, ¿no? Ahí está. Ahí se quedan, ahí se quedan, ¿no? Hace 32.000 años, ¿lo ves? Aparece ahí un establecimiento, ahí, lago E5. En el punto B hay un corredor ya. La gente sale, 27.000 años. Hace 27.000 años la gente, se va, ¿no? Más o menos hace unos 20 a 25.000 antes de Cristo, la gente va por el corredor interior. Después se vuelve a cerrar, ¿no? En el 23.000 antes de Cristo se vuelve a cerrar, otra vez, ¿no? Y hay gente allí en Bluish Cave, ¿no? Y después sigue cerrado, en el 15.000 antes de Cristo, sigue cerrado. Pero ya hay gente al otro lado, ¿ves? Ahí está. Paisley Cay, Copper Ferry, Lindsay, y hay gente al otro lado, pero está cerrado. Después ya se vuelve a abrir en el año 12.000 así. Vuelve a abrirse otra vez. Ahí está, vuelve a abrirse. Pero la gente igual seguía la ruta costera. ¿Ves? O sea, sí hubo una población muy, muy antigua. Más antigua que estos señores que hacían sus hojas de Clovis, ¿no? La doble hoja, este, muy bien tallada, ¿no? Bueno, entonces este es otro mapa, otro mapa. ¿Ves? Aquí lo puedes ver, ¿no? Moderno, ¿no? Acá está. Estas eran las posibles rutas. ¿No ves? Aquí está. Ahí está. Las rutas por la costa, la ruta costera. Ahí puedes ver la ruta costera. ¿Ves? Esa es la ruta costera. Bueno, acá hay más mapas todavía. Acá hay más mapas. ¿Me puedes verlo? Bueno, y acá está. Ese mapa, acá están los dos corredores. Ahí está el corredor marítimo de la costa y el corredor cordillerano, ¿no? El corredor interior. ¿Ves? Ahí está Alaska. ¿Ves? Ahí están todos los corredores. ¿Ves? Y tuvieron que ir por ese corredor. Y alrededor de ese corredor habían enormes muros de hielo. Y ellos siguieron y siguieron y llegaron al otro bloque de tierra firme. ¿Ves? O sea, habrá sido pues un poco fuerte caminar por ahí, por el interior, ¿no? Ver muros de hielo a ambos lados, ¿no? Como si fuera el mar rojo que se estuviera abriendo, pero el agua estuviera congelada, ¿no? Una sensación así hubiera sido. Acá puedes ver más mapas. Entonces, esta es la ruta costera de Beringia. No fue hace 12.000 años, ni fue que hace 15.000, fue hace mucho tiempo atrás que también hubo migraciones de muchas personas, ¿m? Que fueron hasta América. Y bueno, esto es Real Biblioteca. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.